Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 26, día 1. Hoy vamos a leer Primera de Crónicas del 1 al 5. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, danos revelación, danos conocimiento. Háblanos por medio de esta palabra, haznos disfrutar tu palabra y pues haz que llegue esta palabra a quien tú lo decidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues antes que nada quiero decirte que hoy es de esas lecturas que trae muchos nombres y que había decidido saltarme los nombres, pero no quiero tener la Biblia o decir que te leo la Biblia completa y quedarme a media completa, así que la voy a leer completa. Bueno, comenzamos con Primera de Crónicas 1. Dice: descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y aquí vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pase, pero yo en lo personal es como que, ay, no sé, tanto nombre, tanta cosa, como que hasta, como te decía ahorita, quisiera brincármelos, pero no. O sea, si Dios lo ha puesto en la Biblia es porque quiere enseñarnos incluso de esto. Bueno, entonces vamos a irnos de aquí a Génesis 9, 22 al 25. De los hijos de Cam nace Canaán. Y en Génesis 9, 22 al 25 podemos observar una maldición generacional que vino para Canaán y la vamos a buscar. Dice por aquí que Noé, cuando ya había hecho la arca, ya estaba en la nueva tierra, tenía sus hijos, y dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet. Bueno, ojo con esto. Algo que podemos entender aquí, muy importante, por lo cual me regresé, ¿verdad? Estamos hablando de que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y esta primer maldición para sus generaciones de parte de Noé vino después de embriagarse. La primera vez que dice que él plantó su viña, se embriagó, y después de ese embriaguez vino una maldición. No solamente para su hijo, sino para su nieto, porque recordemos que el que vio su desnudez fue Cam y su hijo era Canaán. Entonces aquí, cuando le cuentan a su papá, fíjate, Noé, que Cam vio tu desnudez, él, en lugar de decir maldito sea Cam, dice maldito sea Canaán. Que está hablando no solamente del hijo, sino que está hablando del nieto y de las generaciones que pertenecerían a Canaán. Entonces Canaán, como pueblo, adquiere una maldición. Dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y
Sem, por su parte, por haber entrado de espaldas a ver a su padre desnudo después de embriagarse, recibió una bendición. Y lo podemos leer un poquito más adelante, ¿verdad? Que aquí le dice, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Entonces, dos cosas que aprender aquí. Una, la embriaguez trae maldiciones. Si Noé no se hubiera embriagado por primera vez y no habría estado desnudo y su hijo no lo habría visto y no habría maldecido a su nieto y a sus generaciones. Entonces, a veces parece que embriagarnos no pasa nada, tranquilo, pero esto le trajo una maldición. Y bueno, esto fue respecto a Canaán. Y si continúo leyendo, dice, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misram engendró a Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán, el nieto, ¿verdad?, engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Bueno, y aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cuando estamos haciendo esas lecturas y que empiezan a decir, bueno, que peleó Israel contra, no sé, pues contra algunas de estos, ¿no? Pues, por ejemplo, ay, ¿qué diremos? Con los jebuseos o con los amorreos o con los jerjeseos, aquí podemos saber de dónde venían, ¿verdad? Venían de Canaán. Entonces, por eso es importante, aunque sea algo un poquito tedioso, es importante porque nos ayuda a entender de dónde vienen. Bueno, al Abeo, al Araseo, al Ceneo, al Arbadeo, al Semereo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfax, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Axfar engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Pero aquí ya podemos saber, ¿verdad?, por lo que acabamos de ver de Noé, que estas generaciones serían benditas desde el principio. Había una bendición sobre estas generaciones de Sem. Dice, y a Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet y Gera, y a Doram también a Usai y Dicla, Ebal, Abimeal, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, todos los hijos de Joctán. Los descendientes de Sem fueron Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram, el cual es Abraham. Entonces, de la generación que fue bendecida desde un principio por Noé, por no haber visto la desnudez, viene Sem. Y descendiente de Sem, ¿quién creen que es? Pues Abraham. Y después de Abraham, Isaac. Y después de Isaac, Jacob, que viene siendo Israel. Y después de Israel, pues viene hasta la genealogía de David, Salomón, Jesús. Entonces, esta es la gran importancia de una bendición o de una maldición. Entonces, nosotros podemos ver así como algo muy simple. Ay, pues, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Es como si nosotros pusiéramos a escudriñar y ¿quién es mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Y te vas hacia atrás y dices tú, ay, ¿ya qué importa? Es que sí importa, porque de ahí pueden venir bendiciones o pueden venir maldiciones generacionales. Bueno, dice, descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Bueno, algunos, ¿verdad?, cometen el error de pensar que Abraham solamente tuvo un hijo, Isaac, pero no, Isaac fue el hijo de la promesa. Algunos otros pueden pensar que tuvo 2 hijos, que fue Isaac e Ismael,
pero no, incluso tuvo más hijos. Solamente es que la promesa vino de Isaac, ¿verdad? E Ismael también fue bendecido, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Y estos son sus descendencias del primogénito de Ismael. Nabaiot, después Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Ahora ahí va. Dice, y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Estos hijos que fueron de Setura, una concubina, que no quisiera errar, pero si mal me equivoco o no me equivoco, después de que muere su esposa Sara, él llega a tener esta concubina. No quisiera errar, ¿verdad? Pero eso es lo que yo recuerdo. Y de esta concubina salen estos hijos. Bueno, dice los hijos de Joxán, Seba y Dedán, los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura y obviamente de Abraham. Descendientes de, o sea, te lo aclaro, ¿verdad? O es importante que lo leamos porque hay veces que mucho se dice que, ay, Abraham solo tuvo un hijo o solo tuvo dos hijos. No, tuvo más hijos. Bueno, descendientes de Esaú. Que recordemos, ¿verdad? Que Esaú pues viene siendo el no gemelo, sino cuate de Jacob. Bueno, dice, Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel, que verá Jacob y se le cambió el nombre a Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam y Core. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. ¿Y por qué hago así como que Amalek? Porque aquí hay cosas que debemos de recordar y de saber. No me voy a meter en mucha profundidad, pero Isaac tuvo sus dos hijos y uno de ellos fue Israel, que era Jacob, antes de llamarse Israel, y Esaú. Y aunque ellos tuvieron sus propios conflictos en la juventud, en la madurez se reconciliaron. Pero de las generaciones de Esaú, hubo una tribu, que fue la de Amalek, que peleó contra Israel cuando salieron de Egipto. Y para esto nos vamos a ir a Éxodo 17:8. Bueno, y aquí dice guerra contra Amalek, justamente cuando Dios ya había sacado a su pueblo, a su pueblo Israel de Egipto. Viene Amalek y les hace guerra. Esto está en Éxodo 17:8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y aquí viene lo importante, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, o sea, es decir, eliminaré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Bueno, Israel y Esaú
Pues eran hermanos. Se supondría que este pueblo que provenía de Esaú, que era Amalek, debió haber estado ahí para los israelitas, para echarle la mano, para apoyarlo, para hacerle de bendición. Y en lugar de serle de bendición, le salió al encuentro en guerra. Ahora, esto les trajo una maldición generacional, ¿verdad? Una maldición de decir que estarán en guerra con Amalek de generación en generación. Esto porque Dios lo tomó personal. No como que, ay, ¿verdad? Te metiste con un pueblo hermano tuyo, sino que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Muchas veces, cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, Dios puede tomarlo personal, ¿verdad? Que a lo mejor tú creas que estás ofendiendo a la persona, pero estás ofendiendo a Dios. Bueno, de aquí nos vamos a ir a Primera de Samuel 15, 2. Porque quiero decirte qué es lo que pasó después con Amalek para que veas que sí siguió siendo su enemigo. Y resulta que los años pasaron y después ya tenían ahora el primer rey, que era Saúl. Esto está en Primera de Samuel 15, 2. Y a causa de este Amalek, básicamente Saúl es desechado. Dice, después que Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre este pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo a Amalek. O sea, era el pueblo completo. Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Y se fueron un montón, ¿verdad? Pero no te la hago tan larga. Un poquito más abajo dice, y salió y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. E hicieron enojar a Jehová, porque había una maldición desde mucho más atrás. Dios había dado su palabra que los iba a raer, que los iba a destruir, que los iba a quitar. Y la orden se la estaba dando a su primer rey ungido. Y este primer rey ungido decide, ay no, pobrecito, este reycito, vamos a echarle la mano. Y dice que vino palabra de Jehová a Samuel, que era el profeta, y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y bueno, más adelante cuando viene Samuel y le dice a Saúl, en el 15, versículo 16, le dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, le dijo a Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no habéis oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto el botín? Al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Bueno, hasta aquí me voy a quedar. Ahora, Dios es un Dios que ve no solamente el pasado, el futuro, el presente y el futuro. Entonces, Saúl no hizo caso. Tuvo que venir después, un poco más adelante,
Samuel y tuvo que matar a Agag. Pero ¿sabes? Esta desobediencia, yo no sé cuánto tiempo haya pasado, ¿verdad? Pero esta desobediencia de dejar vivo al rey Agag nos lleva a Esther 3, para que tú veas lo que pasó después de haberle perdonado la vida a este hombre por un tiempo, no sé cuánto, pero se dice que tuvo un hijo y descendencia. Y cuando ya el pueblo había sido cautivo, estaban en otro lugar, se levanta la reina Esther, resulta que hay un hombre llamado Amán que quiere destruir a los judíos. ¿Y de dónde crees que viene este hombre? Viene de los amalecitas, descendiente de este rey Agag, al cual Saúl le estaba perdonando la vida. Esto está en Esther 3. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. O sea que venía de el rey Agag. Este era hijo de Amedata, agageo. ¿Y cómo se llamaba aquel rey? El rey Agag. Entonces ya sabes, yo me puse a googlear, investigar y pues resulta que todo parece indicar que es agageo porque es descendiente de Agag, de los amalecitas. Entonces Dios no estaba equivocado cuando le estaba diciendo. Dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y este Amán es el que intenta en este tiempo matar a todos los judíos, el que hace una gran traición y por lo cual tiene que ayunar e intervenir la reina Esther. Y después hay como una guerra y se tienen que defender entre ellos. Eso es lo que se arregla, que se puedan defender. Entonces, ¿estaba equivocado Dios cuando le dijo a Saúl que acabara con los amalecitas, con todo Amalek y obviamente con su rey Agag? No estaba equivocado. Bueno, entonces quería leerte esto para que supieras o supiéramos qué es lo que pasaba con los descendientes de Saúl, qué pasó con Amalek, con los amalecitas, ¿verdad? Entonces viene de la descendencia de Abraham, pero por el lado de Esaú. Ok, y dice, los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama, espero no haberla revuelto mucho, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori, Omam, Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, voy a tratar de ser rápida en esto. De Sobal, Albán, Maat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Ana. Disón fue hijo de Ana y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilhan, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. O sea, antes de ese primer rey que fue Saúl, ya estaban reinando algunos otros, pero en Edom. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, otro Saúl, que estaba junto a Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Muerto Baal Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes de Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magidiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Vamos a Crónicas 2. Dice, estos son los hijos de Israel.
Ahora sí, vamos con los hijos de Israel. Esos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Estos hijos de Israel vienen siendo las 12 tribus de Israel. Descendientes de Judá: Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Entonces, aquí podemos ver que Judá tenía varios hijos, pero uno de los hijos, dice la Biblia, que era su primogénito y que fue malo y que Dios le quitó la vida. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera y a todos los hijos, y todos los hijos de Judá fueron 5. Ahora, hace mención, no me voy a ir a la cita, pero hay toda una historia en cómo la nuera Tamar se embarazó de Judá. Y esa está, bueno, ok, no voy a ir para allá. Dice, y Tamar su nuera dio luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijos de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que le nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró, aquí vamos a poner una énfasis especial porque ya nos estamos acercando a la descendencia de David. Dice, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a Eliab, su primogénito. Bueno, y el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron sus hermanas. Yo ni siquiera sabía que tenía hermanas, aunque lo había leído, no entendía que el nombre era de sus hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Y aquí vamos a explicar un poquito más. Pero hay más historias aquí en esto, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Rahab, aquella mujer de la cual Josué, en el libro de Josué nos habla, ¿verdad? Que enviaron espías a Jericó y que había una mujer que era ramera y que esta mujer se llamaba Rahab y que ella fue la que hizo misericordia con ellos, escondiendo a los que iban de espías y que le dijeron que preservarían a ella y a su casa. Bueno, esta mujer, que fue una ramera en sus inicios, que después pasó a ser del pueblo de Israel, fue quien se casó con Salmón. Y creo yo, a ver, sí. Y ella vino casándose y siendo la madre de Boz. Y Boz fue aquel hombre que se casó con Ruth, la moabita. Y Ruth vino siendo, bueno, como la bisabuela. Bueno, Boz engendró a Obed y Obed a Isaí. Vino siendo como la abuela o bisabuela de David. Entonces, bueno, ya llegando al tema de David, David resulta que tenía 2 hermanas. Y cuando se hizo rey, pues yo les he leído acerca de los hijos de Sarbia, que ni sabía yo que era mujer, pero fueron Abisaí, Joab y Asael. Y resulta que estos eran sobrinos de David. Ahora,
David no solo tenía estos 3 sobrinos, sino también tenía otro sobrino que se llamaba Amasa. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel 2:18 para ver quiénes eran ellos o por qué son relevantes. Nos vamos a ir a 2 de Samuel 2:18. Ay, perdón. 2 de Samuel 2:18. Y aquí, ¿verdad? Nos habla en 2 de Samuel 2, nos habla de una guerra entre David y la casa de Saúl. En este tiempo, Saúl acababa de morir, David estaba como rey y había un hombre que se llamaba Abner, que venía siendo el general del ejército de Saúl, pero como Saúl había muerto, este mismo general había levantado un hijo de Saúl llamado Isboset. Entonces Isboset estaba reinando en una parte, ¿verdad?, de Israel, y David estaba reinando en otra parte. Entonces, Joab, que era su sobrino, y que apenas ahorita que lo leí entendí que Joab era su sobrino, porque era hijo de Sarbia, y resulta que Sarbia era la hermana de David. Lo había puesto como general de su ejército. Y no solo trabajaba con él, sino que sus otros 2 hermanos, ¿verdad?, también trabajaban con él. Entonces me voy a 2 de Samuel. Bueno, pues estaba completa. 2 de Samuel 2:32. Dice, Abner, hijo de Ner, salió a Manaim en Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. ¿Quién es Joab? Recordemos que es sobrino de David y que es el general del ejército de David. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano a la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, o sea, de la hermana de David: Joab, que era el general del ejército, Abisaí, su hermano, y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y respondió, sí. O sea, él lo estaba reconociendo a Abner. Ay, o sea, tú eres el hermano y el sobrino, tú eres el hermano de Joab y eres el sobrino de David. Y le dice, siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y le dijo, ¿no eres tú Asael? Él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, es decir, ve y toma el oro, la plata, las cosas. Dice, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner, que era el general del ejército contrario, dice, volvió a decirle, Asael, apártate en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espada y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Dice, más Joab y Abisaí, o sea, los 2 hermanos de este muchacho, sobrinos de David, dice, siguieron a Abner, y bueno, las cosas se empiezan a poner muy complicadas. Un poco más adelante lo que sucede
es que Abner viene a hablar con David para cambiarse, ¿verdad? Pues digámoslo así, de trabajo. Y ahora iba a estar con David, hacen un arreglo, pero cuando Joab se da cuenta que él vino, va y lo hace como una reunión con él y lo ataca y lo mata. Y esto pasó en 2 Samuel 3:27. Un poquito más adelante nos cuenta, ¿verdad?, cómo sucedió. Dice aquí: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Ahora, otra cosa más que quiero contarte de Joab es que Joab no solamente mató a este hombre, también mató a su primo hermano, Amasa. Dice: Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Bueno, Amasa resulta que era otro sobrino de David, que era hijo de su otra hermana, que cuando uno de los hijos de David se rebela, él se va a trabajar con él, pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Y resulta que después David le da un puesto, el puesto justamente de Joab, pero eso pasa años después. Y Joab, de la misma forma, como a escondidas, también lo mata. Entonces, por eso sí es importante que, aunque sean muchos nombres, sepamos quiénes son y de dónde vienen. Bueno, continuamos con la lectura. Ahí voy a ver, Samuel. Ok, bueno, esta muerte está en 2 Samuel 20:10 de Amasa. Dice: ahorita les voy a contar la historia, pero David había puesto a Amasa en el cargo de Joab. Y dice: entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Era su primo hermano. Dice: y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Entonces, este Joab era tremendo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ahora sí, aclarados los puntos, continuamos con esta lectura, ¿verdad? Ya que ya sabemos, dice aquí: los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael, que son de los que acabamos de hablar. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobab, Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri engendró a Bezalel. Después entró Hezrón, la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de 70 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, 70 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galad. Muerto Hezrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Sur, padre de Tecoa.
Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jeramael otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. El nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Aabán y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, Ailai. Los hijos de Jada, hermano de Semaí, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarham. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, y Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías, Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jacamías, y Jacamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Ramel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Core, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa, a Gacés, y Arán engendró a Gacés. Los hijos de Jahadai, Regem, Jotam, Gesem, Pelet, Efa y Safat. Maca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jeraim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jeraim. ¿Se acuerdan que muchas veces estamos hablando, o hemos estado hablando en Reyes, acerca de un lugar y habla de él, de Kiriat Jeraim? Bueno, dice, fueron Araoe, la mitad de los Manaetitas. Dice, y las familias de Kiriat Jeraim fueron los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, los cuales salieron de los Soratitas y los Estaolatitas. Los hijos de Salama, Belén, y los Netofatitas, Atrot Bet Joab. Y la mitad de los Manaetitas, los Zoraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, los Simateos y los Sucateos, los cuales son los Eneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Amén. Bueno, la verdad es que yo me quería brincar todo esto, pero cuando oré sentí que debía leerlo, porque si Dios quiso ponerlo en la Biblia es porque es importante que lo sepamos. Y dije, no quiero decir que medio te leí la Biblia a medias. Bueno, ok, nos vamos a Crónicas 3 y ahora sí nos habla de los hijos de David. Y estos son otra historia, también traen historia. Dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Te voy a dar los nombres y luego te voy a platicar un poquito de alguno de ellos. Dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito. De Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg,
Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Ahora, ¿qué sabemos de los hermosos hijos de David? Que por cierto, sí, la Biblia habla que eran muy guapos los hijos de David, igual que David era un hombre muy guapo, ¿verdad? Pero hay para hijitos que tuvo. Bueno, comencemos, ¿verdad? Dice, Primera de Crónicas 3, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primero fue Amón, el primogénito. ¿Y quién fue? Bueno, no se llama Amón, se llama Amnón. Amnón, el primogénito. Esta chulada, Amnón, fue el que abusó de su media hermana Tamar. Dice por aquí que David tenía una hija llamada Tamar, muy bonita, y que su medio hermano estaba obsesionado con ella. Entonces la mandó llamar para que le hiciera unos panes, se hizo pasar porque estaba enfermo, después abusó de ella. Y dice que después, primero estuvo súper obsesionado con ella, pero después de haber abusado de ella, la desechó como si fuera de lo peor, y dice que después la aborreció. Ahora, ella tenía un hermano, ¿verdad? Dice aquí que el primero era Amnón, era el primogénito. Y el tercer hijo era Absalón. Y Absalón era otra joya que se cosía aparte. Absalón venía siendo hermano directo de Tamar. Esta mujercita o esta señorita, ¿verdad?, que fue abusada por su medio hermano, tenía un hermano directito, que era Absalón. ¿Y qué sucedió con Absalón, el tercer hijo de David? Resulta que no fue a reclamar rápido, se esperó un tiempo, mientras en su mente estuvo con esa falta de perdón, fraguando cómo se iba a vengar de su medio hermano. Y resulta que hizo una fiesta donde invitó a su papá, pero su papá no fue, invitó a todos sus hermanos y estando ahí dio la orden de que mataran a su hermano Amnón. Entonces Amnón, que era el primogénito, murió asesinado pues por la gente de Absalón. Ahora, Absalón, después de haberse llenado de odio y de haber mandado matar a su hermano, salió huyendo, y después de huir un tiempo, pues Joab, justamente amiguis y sobrino de su papá David, pues lo convenció para que regresara, y cuando regresó, después de un tiempo, él quiso tomar el trono de su papá, quiso quitar a su papá de ser rey y convertirse él en rey. Y entonces tuvo que salir David huyendo con su gente, con algunas de sus esposas, dejando algunas concubinas en la ciudad, y tuvo que salir huyendo, descalzo, súper mal en este tiempo que su propio hijo estaba haciendo una rebelión en contra de él. Y resulta que nada más y nada menos que Joab, que era su sobrino y que era jefe de la guardia, cuando salió al bosque a pelear contra Absalón, pues resulta que Absalón en el bosque iba en una mula, y la mula se mete como abajo de un árbol, algo así, y entonces él queda colgando de las ramas de ese árbol, y le van y le avisan a Joab, que era su primo, pero que era el general que estaba encargado de la guardia de David, y aunque David había dado la orden que no tocaran a su hijo Absalón, pues cuando le avisan a Joab, él viene y le entierra unos dardos en el corazón, y entre otros 10 de los escuderos matan a Absalón, y así muere el tercer hijo de David, ¿verdad?, queriéndole quitar su trono, y pasa David por cosas muy difíciles. Bueno, y tenemos por aquí otro hijito de David, ¿verdad? Dice
El cuarto hijo, que fue Adonías, este fue hijo de Agit. ¿Qué pasó con Adonías? Bueno, pues Adonías, cuando su padre ya era viejo y que ya dice que su propio cuerpo ni siquiera podía calentarse, entonces a David le consiguieron, digámoslo así, otra mujer más, otra concubina más, que dice que no la conoció físicamente, pero venía siendo su mujer, era una jovencita que se llamaba Abisag. Ella le calentaba el cuerpo. Y es relevante a Abisag porque después, cuando Adonías todavía no muere su papá y su papá ya había dado la palabra que Salomón heredaría el trono, pero dice que Adonías intenta usurpar el trono de David, intenta ser el rey aún cuando él está vivo. Entonces, cuando David se da cuenta, pues le entrega el trono a su hijo Salomón. Y pues, para no romper con la costumbre, ¿verdad? Resulta que él va y se mete al templo de Jehová como a resguardarse, y Salomón le manda a decir: mira, si no hay pecado en ti, ni te preocupes, no te va a pasar nada, pero si ya hay pecado en ti, vas a morir. Entonces queda libre, pero después él va con Betsabé, que es la mamá del rey Salomón, y le dice: mira, vengo a pedirte un favor. ¿Qué quieres? Quiero que hables con tu hijo Salomón y que le pidas a Abisag para mí. Abisag, recordemos que había sido la mujer de su padre. Entonces, si un hombre quería a la mujer que fue del rey, es porque también quería el reino. Entonces, Salomón se da cuenta y le dice a su mamá: sí, quiere la mujer de mi papá, pues entonces dile que de una vez me pida el reinado, y pues lo mandó matar. De esta forma murió su hermano, ¿verdad? El hijo de David. El cuarto hijo de David, Absalón. Perdón, el tercer hijo. ¿Absalón? Ok, sí. Cuarto. Adonías, perdón. De esta forma murió, me equivoqué. De esta forma murió Adonías. Entonces, bueno, pues estos venían siendo los hijitos de... Bueno, y de los últimos hijos, ¿verdad? Pues Salomón, que recordemos que Salomón fue hijo de David, y Betsabé, aquella mujer con la cual David pecó y que quedó encinta, y que después, por este pecado que él cometió, no solo de haber estado con Betsabé, sino de haber mandado matar al esposo de ella en la guerra, ¿verdad? De una forma como indirecta, que pues Dios le dio un castigo, y fue que perdiera a su hijo. Y después de que perdieron ese hijo, ¿verdad?, que murió ese bebé, nació Salomón. Y Dios le dio la promesa de que Salomón reinaría, y después el que reinó fue Salomón. Bueno, después de este resumen de los hijos de David, pues continuamos, ¿verdad? Entonces ahora sí vienen los descendientes de Salomón. Salomón, hijo de Salomón, fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, el cual fue hijo Asa. Muchos de estos que vamos a mencionar vinieron siendo reyes después de Salomón en Judá. Dice: hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías. No sé si lo recordarán, pero en Reyes estuvimos leyendo muchos de ellos, y en Crónicas vamos a seguir leyendo de ellos. Joatam, hijo de este, fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manases, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Todos estos fueron reyes. Y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo Joacim; el tercero Sedequías; el cuarto Salum. Los hijos de Joacim: Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel, Simeí; y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y Uzba, Oel, Beraquías, Asadías y Jusab, Gesén, 5 por todos. Los hijos de Ananías:
Pelatías y Jesaías, su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías, hijo de Secanías fue Samaías, y los hijos de Semaías, Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos, 3, Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos, 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalias y Ananí. Y ahora vienen los descendientes de Judá. Dice, los hijos de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umani. Y a Laad, estas son las familias de los soratitas. De aquí salen los soratitas. Dice, y estos son los del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Asel Lelponi. Dice, Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nara. Y Nara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Asastrai. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Ela, Seret, Jesoar y Ednan. Cos engendró a Nu, Sobeba y a la familia de Arael, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Atad y Menotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Cariz, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela, Naam, e hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Alalel, Sifa, Tiras y Azarael. Y luego vienen los hijos de Esdras, que fue Jeter, Mered, Efer y Jalón, y también engendró a María, a Samai, a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer Jehudaya dio a luz a Jered, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sonoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa más Macateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Benadán, Tilón, y los hijos de Isohet y Benzoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, era padre de Leca, Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajaban lino en Betseba. Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos cercados, y moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Sí, Rita, muchos nombres raros, y la verdad es que yo había subrayado unas cuantas cosas y había decidido que todo lo iba a resumir, pero cuando oré sentí de parte de Dios leerlo completo. Pero ya vamos a acabar. Dice, descendientes de Simeón, los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum su hijo, Mibsam su hijo y Misma su hijo. Y los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo, Simeí su hijo. Los hijos de Simeí fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Bérseba, Molada, Azar y Sur.
y le voy a resumir tantito. Un poquito más adelante dice, estos por sus nombres son los principales entre sus familias y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera y llegaron hasta la entrada de Gedor hasta el oriente del valle buscando pastos para sus ganados y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa y quieta, reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas allí hallaron y los destruyeron hasta hoy y habitaron ahí en lugar de ellos por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo 500 hombres de ellos de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir llevados por capitanes a Pelatías, Neerías, Refaías y Uziel, hijos de Is, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Y por último, en Crónicas 5 nos habla de los descendientes de Rubén, y aquí hay algo interesante también. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Esto viene en Génesis 35, 22. Bueno, resulta que Rubén tuvo intimidad con una concubina de su papá y por eso le fueron quitados los derechos de ser primogénito. Dice bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y comienza a decir todos los nombres, ¿verdad? Y los voy a resumir poquito. Dice, y habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad, y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Los descendientes de Gad, dice, los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Y un poquito más adelante dice, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manases, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azariel, Jeremías, Odavías, Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses con D pequeña de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manases y los llevó a Alaj, a Bor, a Ara y al río Gosen hasta hoy. Y así hemos terminado con la lectura de hoy de Primera de Crónicas del 1 al 5. No todo Crónicas está lleno de nombres, pero bueno, hoy nos tocó con muchos nombres.
Y pues, ¿qué podemos aprender de estas palabras? Porque pues la palabra de Dios siempre nos enseña. Yo creo que no soy la única, pero que a veces cuando leemos cosas así quisiéramos como hasta brincarnos estas partes. Pero sabes, de todo podemos aprender. Podemos aprender, ¿verdad?, de dónde es que sale cada tribu, de dónde venían. Y pues hablando de ello, ¿verdad?, yo hoy quisiera orar por ti. Hoy no voy a hacer la oración de fe, pero sí quiero orar por ti. Bueno, no, sí vamos a hacer la oración de fe. Ok, yo quiero invitarte que si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y hoy quieres hacerlo, pues te invito a que hagas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdona todo pecado, Señor, y quita toda maldición que venga de mis generaciones pasadas. Bendíceme. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy también te pido tu Espíritu Santo que se quede conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, quiero pedirte que dirijas esta oración. Quiero pedirte que selles la palabra, Señor, que hoy nos has dado. Padre, gracias por aquellos que se quedaron a escuchar la palabra completa a pesar de tantos nombres. Hoy quiero pedirte tu bendición, Señor, y hoy quiero pedirte que de las cosas que aprendimos hoy fue como Noé maldijo generaciones, a la generación de Canaán por haber estado embriagado. Y lo primero que queremos es pedirte perdón, Señor, por el alcoholismo. Te oro, Señor, que quites toda maldición en nuestras casas, en nuestras familias, acerca del alcoholismo. Perdónanos cuando nos hemos embriagado o nuestros antepasados se han embriagado y han maldecido nuestras generaciones como lo hizo Noé. Padre, tu sangre preciosa, mi amado Jesús, se ha vertido sobre nosotros y asimismo sobre nuestras generaciones. Hoy venimos a romper con toda maldición, Señor, de alcoholismo. Te pedimos perdón por nuestras generaciones pasadas, incluso por nosotros mismos cuando nos hemos alcoholizado, por el padre, el abuelo, el bisabuelo, las generaciones de nuestros hijos o nuestras que se han embriagado. Los que aún viven, tráelos al arrepentimiento. Los que ya murieron, por favor, perdona todo este pecado y rompe toda maldición generacional atraída a causa del alcoholismo, Padre. Te pedimos perdón por ellos, Señor. Hoy vertimos tu sangre preciosa declarando que seremos bendecidos como Sem, que de nuestras entrañas, de nuestro vientre, de nuestros lomos saldrán generaciones bendecidas y de bendición. Saldrán generaciones que te servirán, que te buscarán con todo su corazón, Señor. Padre, hoy hemos hablado mucho de generaciones pasadas que básicamente han sido olvidadas y que a veces ni siquiera hasta flojera nos da mencionar sus nombres. Asimismo, hay generaciones nuestras que ya pasaron, Señor, que ya no están vivos, pero que hicieron pecado y que tu palabra dice, Señor, que la maldad de los padres es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Por eso hoy venimos a pedirte perdón por todas esas generaciones pasadas que pecaron contra ti y que han venido atrayendo maldiciones hasta llegar a nosotros o a nuestros hijos o a nuestras generaciones venideras. Hoy rompemos en el nombre poderoso de Jesús con toda maldición generacional.
Hoy le quitamos los derechos legales que el enemigo creía tener sobre nuestras generaciones a causa de esos pecados. Hoy venimos a recordarle al enemigo que se ha vertido tu sangre sobre esos derechos legales, que tú, Señor, eres nuestro abogado y que estás a favor nuestro y de nuestras generaciones. Y venimos a pedir tu bendición sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Padre, también queremos orarte, Señor, que aunque mientras leíamos nos daba un poco de gracia ver todas esas desgracias. Leer, ¿verdad?, como los sobrinos de David se habían matado entre ellos mismos. Padre, solamente tú sabes si entre nuestras generaciones pasadas ha habido pleitos por herencias, se han maldecido entre primos, entre hermanos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos, nietos, padres, hijos. Señor, solo tú sabes lo que ha pasado atrás de nosotros, que nosotros ni siquiera enterados estamos. Ahí donde hubo pecados, Señor, venimos a pedirte perdón por nuestras generaciones pasadas. Venimos a pedirte, Señor, que rompas con toda maldición generacional. Venimos a ponernos en la brecha, Señor. Ponemos tu sangre preciosa para pedirte, Padre, rompe con toda maldición generacional, rompe con todo pleito, con toda contienda, si hubo abusos entre nuestros antepasados, si hubo muertes, si hubo asesinatos, si hubo asesinos en nuestras generaciones pasadas, Señor, tal vez ellos ya no están aquí para pedir perdón. Hoy te pedimos otorgues el perdón para nuestras generaciones. Hoy te pedimos que nos limpies, que limpies nuestra línea sanguínea generacional, que bendigas, Señor, que traigas bendición sobre nuestras generaciones, que rompas con toda maldición, Señor. Muchos de nosotros no sabemos si nuestros tatarabuelos estuvieron por allá en la guerra, se hicieron males, Padre, y aún podamos seguir bajo maldición, pero esa no es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que vivamos en bendición, así que rompe toda maldición que nos haya venido persiguiendo a nosotros o a nuestra familia. Señor, a veces no entendemos por qué suceden tantas cosas malas en una familia. Y hay veces que son maldiciones generacionales que vienen persiguiéndonos, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús se rompe toda maldición generacional sobre tu vida, sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, sobre nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que rompas con todo pleito, contienda, envidias, división, Señor, entre nuestros hermanos, nuestros familiares, todo pleito por herencia, por poder, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una bendición en sobremanera, Padre, que si había de nuestras generaciones en nuestro pasado, gente que te creía, gente que te amó, Señor, gente que oró por sus generaciones, así, Señor, nosotros tomamos, Padre, esas bendiciones para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras generaciones, porque tu palabra dice que las bendiciones alcanzarán hasta 1000 generaciones. Y hoy venimos a hacer, Señor, vivas esas bendiciones. Si hubo alguien en nuestro pasado, de nuestra línea sanguínea paterna o materna, que oraba por sus generaciones, hoy nosotros tomamos esas bendiciones que nos corresponden por aquellas oraciones. Y hoy mismo, Señor, oramos, nos unimos en oración para orar por nuestras generaciones. Hoy rompemos toda maldición generacional, Señor, a causa del pasado de nuestras generaciones y a causa nuestra. Hoy te pedimos perdón por todo pecado, Señor, que nosotros hayamos cometido, que le haya abierto la puerta al enemigo y le haya dado un derecho legal para nuestras generaciones. Hoy se rompe todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vertimos esa sangre preciosa. Padre,
Hoy te pedimos perdón por todo alcoholismo, por toda adicción, por toda mentira, por todo chisme, por toda habladuría, por todo pleito, por toda contienda, por todo pecado que hayamos cometido, todo adulterio, toda fornicación. Señor, tú conoces los pecados que hemos cometido y nos has perdonado. Pero el enemigo cree tener derecho legal sobre nuestras generaciones y hoy le venimos a recordar que ya no tiene, porque tu bendición abarca hasta 1000 generaciones. Hoy declaramos que nuestros hijos, Señor, no caerán en adicciones, no caerán en alcoholismo, no caerán en divorcio, no caerán en los mismos pecados que caímos nosotros en el pasado. En el nombre poderoso de Jesús, ni que cayeron nuestras generaciones. Hoy bendecimos nuestras generaciones. No solamente bendecimos nuestros hijos, no solamente bendecimos nuestros nietos, nuestros bisnietos, bendecimos hasta 1000 generaciones, Señor. Yo declaro que 1000 generaciones más adelante van a estar recibiendo esas bendiciones. Solo tú sabes si los tiempos llegarán en un futuro hasta 1000 generaciones, pero las que alcancen, Señor. Declaramos que de nosotros saldrán generaciones bendecidas, generaciones de bendición, generaciones que te van a servir, generaciones, Señor, a las cuales tú librarás de guerras, de enfermedad, de muerte, de pobreza, de escasez, y permitirás que te sirvan y que sean bendecidos, Padre. También oramos asimismo por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra casa, por lo que hoy tenemos, Padre. Te oramos también, Señor, los que tenemos un esposo o los que tienen una esposa. Te oramos por toda maldición generacional que venga por parte de su línea sanguínea, se rompe en el nombre poderoso de Jesús, pues tú dices que somos uno mismo, que somos una misma carne, y por ahí el enemigo tal vez quiera maldecir nuestras generaciones, pero eso se corta en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre, que tu sangre preciosa está sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes, que has puesto un vallado, Señor, alrededor nuestro, para que el enemigo no pueda tocarnos, Padre. Oramos por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros familiares. Oramos, hoy repite tu apellido paterno y materno. Oro por mi familia Leal, oro por mi familia Lanís, oro por mi familia descendiente de Rodríguez, oro por mi familia descendiente de Cano. Señor, que bendigas mi familia donde quiera que se encuentre. Que nuestras familias sean bendecidas y sean alcanzadas por ti. Te lo pedimos, Señor. Te oro por la familia de mi esposo, por la parte de la familia Lerma, por la parte de la familia Valenzuela, por la parte de la familia Mena, Señor. Que los alcances, que los bendigas, que los llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Y que le tapes los oídos al enemigo, Señor, cuando quiera hacer alguna maldad en contra de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo mi familia y mis generaciones, al igual que bendigo la tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Pues amén y amén. Gracias por acompañarme en esta transmisión con tantos nombres, pero bueno, Dios tiene su propósito, ¿verdad? Nos vemos pronto, esperemos en Dios, nos veamos mañana. Que tengan una linda Semana Santa llena de la presencia del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme. Bendiciones.